Vamos a ver una aplicación más de las integrales en el cálculo de sólidos de revolución. Lo que hemos visto hasta ahora, y creo que nos ha quedado claro, es que al calcular una integral estamos calculando el área algebraica de la curva, el eje X, en un intervalo, ¿no? Entonces, el cálculo de esa área algebraica lo calculamos aplicando las integrales. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Ahora es que tenemos el área bajo una curva y una curva en una recta, en un intervalo, y vamos a hacer rotar esa área sobre una recta, como hemos explicado en la parte teórica. Entonces aquí tenemos una aplicación de lo que hemos visto teóricamente en este ejercicio. Aquí, ¿qué cosa nos piden? Nos piden encontrar el volumen que se genera al rotar el área comprendida entre la función y igual a x al cuadrado, esta es nuestra f de x, igual x al cuadrado, el eje x en el intervalo entre x igual a 1 y x igual a 4. Entonces solamente entre, supongamos que esto es x igual a 1, ¿no? Supongamos que esto es x igual a 1 y por aquí tenemos x igual a 4. Entonces esta región, solamente esta región es la que va a rotar, ¿no? Esta parte no, solamente esta región. Entonces, ¿qué sólido se genera al hacer rotar esa región, ¿no? Hemos visto que se genera un sólido de revolución que lo vamos a calcular aproximando la sumatoria del volumen total a la sumatoria de diferenciales de sólido, así como hacíamos con las áreas, ¿no? Entonces, aquí lo importante es saber generar la fórmula que me va a dar el volumen del sólido que me están pidiendo. No hay que aprenderse fórmulas de memoria, lo que hay que hacer es saber deducir siempre cuál es la fórmula según el área que me estén planteando. Entonces, como estábamos viendo antes de pasar al ejercicio en sí, ¿qué sucede? O sea, claramente vemos que tenemos, por ejemplo, una función constante, la función constante, supongamos que este es un eje y este es el eje x, la función constante y igual k, supongamos que sea esta, la función constante y igual k, ¿no? Que nosotros hacemos rotar esta región comprendida entre la función y igual k, el eje x, en un intervalo, por ejemplo, entre a y b, ¿no? Esto es a y esto es b. Al rotar en este sentido del eje se va a generar un sólido cilindro, un cilindro de revolución, ¿no? Y un cilindro de sección recta, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a dividir el sólido que se va a formar aquí en n cilindros circulares rectos diferenciales o deltas de volumen, de manera que cuando sumemos todos los elementos diferenciales vamos a encontrar el volumen total, ¿no? El mismo método que aplicamos para calcular las áreas, ¿no? O sea, tendríamos que aproximar el volumen de este sólido a la sumatoria de volúmenes que estén por debajo de la curva y volúmenes que estén por encima de la curva. Y aplicando el teorema de Sandys diremos que en el límite, si ambas sumatorias de volúmenes coinciden, encontraremos el volumen que nos están pidiendo. Como ya lo hemos explicado, ya lo hemos demostrado, simplemente vamos a aplicar el método de elemento diferencial para uno de los volúmenes, los que están debajo de la curva, ¿no? Entonces, así como cuando calculábamos áreas, buscamos un elemento diferencial, ¿no? Por ejemplo, del área, me refiero, de toda esta región, que es la que va a rotar, me voy a fijar, ¿se acuerdan? Me fijo en un elemento rectangular y le calculaba el área de este elemento rectangular, ¿no? Área de la base por la altura, donde la base era diferencial de x y la altura era el valor de f de x, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es no el elemento diferencial rectangular, sino el sólido. Entonces, como habíamos comentado, el sólido que se genera, más o menos aquí, en un momento de rotación, esta curva pues está por acá, y más o menos vamos a suponer que se genera un sólido así, ¿no?
Nosotros lo podríamos dibujar así. Esta es la parte externa y la parte interna más o menos así. Ustedes ahí en la transparencia lo tienen más bonito, los gráficos mejor hechos. Entonces esto sería uno de una vista del sólido que se está generando y el que nosotros vamos a calcular, ¿no? Y eso es la parte del límite para x igual 4, ¿okay? La parte interna, ¿no? El otro extremo, perdón, para x igual 1, pues igual, ¿no? Se genera un sólido más o menos que podemos, entonces, cada elemento diferencial de área al rotar también ha generado un elemento diferencial de volumen. Entonces supongamos que nuestro cilindro genérico o el elemento diferencial, ya no el rectángulo sino el volumen genérico de nuestro cilindrito, pues supongamos que sea una cosa más o menos como esta, ¿no? Un elemento diferencial así. Este es nuestro volumen genérico. Entonces, de tal manera que todos los elementos diferenciales que estén comprendidos en el volumen que me pide van a tener la misma fórmula. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? El volumen de cada elemento genérico, de cada delta de volumen, nuestro volumen, nuestro cilindro circular recto diferencial, le llamo el genérico porque ese es el que representa todos los volúmenes parciales, digamos, ¿no? En los que puedo dividir el volumen total. Y es genérico porque la fórmula que le vamos a encontrar para ese volumen tiene que ser la misma para todos. Si en algún momento yo trazo en cualquier zona del volumen, trazo otro cilindro cuya fórmula es distinta, entonces ese ya no es un elemento genérico, ¿no? Entonces sería otra parte del volumen, otra parte del sólido que tendría que calcular con otra fórmula, ¿no? Entonces, el volumen de un cilindro circular recto, como ustedes saben, es genérico, es pi por área de la base, que es el radio al cuadrado, por la altura del cilindro, ¿no? Ese es el volumen de un cilindro circular recto en general, área de la base por la altura. Entonces, en nuestro caso, como es circular recto, es pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces vamos a ver en nuestro elemento diferencial qué cosa es el radio y qué cosa es la altura, ¿no? La altura del cilindro, fijémonos que este cilindro, si estos son los radios, ¿no? Porque lo hemos hecho girar así, entonces el cilindro está echado sobre una de sus generatrices. Entonces la altura del cilindro es este de aquí, ¿no? Si lo saco aparte para que alguno lo pueda ver un poquito mejor, estamos calculando el elemento genérico, sería este, más o menos así. Lo tenemos apoyado sobre uno de sus generatrices, por lo tanto la altura es esta es la altura, y este es el radio, ¿no? Este es el radio. Entonces, la altura, cara al eje X, la altura es un diferencial de X. Esta es mi altura y es un diferencial de X o un delta, en realidad un delta de X, ¿no? Ese delta de X lo vamos a convertir en diferencial cuando encontremos el límite de los n infinitos cilindros que voy a dividir el volumen total. Entonces es la altura, ya tenemos la altura h, y el radio. ¿Cuál sería el radio? El radio pues es este de aquí, ¿no? Desde el punto central hasta donde toca la curva es el radio. ¿Y ese radio a cuánto equivale? Es el valor de la función en esta x. Entonces el radio es f de x. Entonces podríamos hacerlo un poquito como dije antes, ¿no? Entonces, si hablo de un elemento delta de B, un elemento diferencial, pues este volumen lo puedo dividir en n volúmenes. Supongamos que por ahora es un número finito de cilindros. Entonces sería delta de B, el que hemos puesto aquí, igual a pi por f de x elevado al cuadrado, porque este es el radio, ¿no? Vamos a decir aquí este es igual al radio, por la altura, que sería un delta de x en general. Y al hacer la sumatoria de
los n elementos delta de B sería la sumatoria de pi f de x cuadrado delta de x, encontraré un volumen aproximado. Pero como nosotros queremos el volumen total, real, ¿no? Entonces el volumen aproximado es este. El volumen aproximado. Para calcular el volumen total lo que hacemos es introducir en nuestro sólido infinitos cilindros. Entonces calculamos el límite cuando la sumatoria es de infinitos elementos, ¿no? Entonces, para calcular el volumen real, digamos, el real que me están pidiendo, sería el límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de los delta de v, que es igual al límite de la sumatoria cuando n tiende al infinito de la sumatoria de estos volúmenes pequeños de cada elemento genérico desde i igual 1, hasta i igual n de pi f de x cuadrado delta de f, ¿no? Pero ya sabemos que cuando calculamos el límite con n tiende al infinito de una sumatoria, esto se convierte en una integral. Entonces esto de aquí es la integral. Entonces el volumen real sería la integral de quién. Ahora cuando n tiende al infinito, el volumen delta de b no es un diferencial de volumen, ¿no? La idea diferencial es una variación infinitesimal cuando n tiende al infinito. Entonces sería la sumatoria, que es esta, el límite de esta sumatoria, y ahora sería un diferencial de volumen, ya no un diferencial de b. Y aquí igual, este límite se convierte en la sumatoria desde i igual 1 hasta n. Entonces en nuestro caso es desde a hasta b. Aquí hay límites de integración. Bueno, no es a, b, sino en nuestro caso es desde 1 hasta 4, ¿no? Nuestro límite es desde 1 hasta 4 de pi, que es una constante, f de x, que ya la conocemos, la dejamos indicado, por delta de x. Cuando calcula este límite, delta de x se convierte en diferencial de x, ¿no? Y entonces hemos obtenido la fórmula para encontrar el volumen de nuestro sólido. Entonces, ¿cómo encuentro el volumen? El volumen que me piden, calculo la integral entre 1 y 4 de pi por f de x al cuadrado. ¿Quién es f de x? Esto es f de x, ¿no? F de x de x al cuadrado sería x elevado a la cuarta por diferencial de x, ¿no? Y eso sería igual a pi, saco pi como constante, por la integral de x a la cuarta diferencial de x es x a la quinta sobre 5 entre 1 y 4, ¿no es cierto? Y esto sería igual a pi sobre 5, que multiplica a 4 elevado a la quinta menos 1 elevado a la quinta, ¿no? Y esto sería igual a pi sobre 5 multiplicado por, haciendo los cálculos, 1023 unidades cúbicas, porque lo que estoy calculando es un volumen. Entonces el volumen del sólido que se ha generado es pi por 1023 sobre 5 unidades cúbicas. Entonces aquí lo más importante es determinar gráficamente, o sea, ubicar qué sólido nos están pidiendo, ubicar en el sólido un elemento diferencial, si quieren lo sacamos aparte como hicimos antes, el elemento diferencial, para poder ver bien cuál es la fórmula de su volumen. Área de la base por la altura. ¿Por qué siempre va a ser área de base por la altura? Porque siempre voy a tratar de aproximar el volumen a la sumatoria de cilindros circulares rectos, ¿no? Por eso. Entonces, encuentro la fórmula para un delta de B, ¿no? Ya la tenemos aquí. El volumen que me piden es la sumatoria de esos volúmenes, pero cuanto más volúmenes entren, cuanto más elementos diferenciales entren, va a ser más exacto. Por eso aplico el límite, diciendo que van a ser infinitos cilindros, que sería el límite cuando tiene el infinito de esta sumatoria, igual a esta,
¿no? Y luego, pues, este límite se convierte en integral de diferencial de B, el integral de entre 1 y 4, que es mi límite de integración, por pi, y aquí tengo la fórmula. Esta es la fórmula para el volumen que me están pidiendo, ¿no? Luego simplemente hay que reemplazar y calcular el volumen, ¿no? Entonces, este sólido que hemos encontrado aquí se dice que es un sólido macizo. O sea, ¿por qué es un sólido macizo? Porque el área que hemos hecho rotar es todo el área comprendida entre la curva, el eje X, que ha rotado en este caso sobre el eje X, ¿no? Entonces, no hay ningún hueco, ¿no? Vamos a ver luego un sólido que sea hueco. Bueno, este es un caso, pero no siempre el sólido, la región que me piden va a rotar sobre el eje X. Puede rotar alrededor del eje Y, puede rotar alrededor de cualquier recta. Una recta que vaya por aquí, una recta que vaya por acá, o sea, da lo mismo. O sea, lo que yo tengo que hacer es ubicar cuál es la forma del sólido que se va a generar, haciendo rotar alrededor de la recta que me piden, ubicar el elemento diferencial, aplicar la fórmula del volumen para el elemento diferencial y luego calcular la integral. Vamos a ver el caso en el que este sólido rota alrededor del eje Y, ¿no? Que también es una situación que es bastante común. Entonces, ahora el ejercicio es: calcule el volumen del sólido generado al hacer rotar la función f de x igual a x al cuadrado, la región comprendida entre la función f de x al cuadrado, el eje y, alrededor del eje y, en el intervalo entre 1 y 4. Es decir, el mismo intervalo, pero ahora rotado alrededor del eje y el área también, la región que va a rotar es también la región comprendida entre la función y el eje y. Entonces ahora me están pidiendo un área, la rotación de una región que no es esta, sino esta, ¿no? ¿Entre qué límites? ¿En qué intervalo? Ahora es alrededor del eje Y. Entonces, para x igual 1, f de x vale 1. Entonces, a partir de aquí, desde este valor que es 1, hasta el valor de y correspondiente a x igual 4. Entonces, para x igual 4, f de x vale 16, ¿no? Entonces, es la región comprendida desde 1 hasta 16. Esta es la región que va a rotar ahora. Y va a rotar alrededor del eje Y, ¿no? Alrededor del eje Y. Entonces se va a generar un sólido que tiene una forma, un perfil distinto del que teníamos acá. Ahora se va a generar un sólido que en algún momento de su rotación, pues, puede tener esta forma, ¿no? Entonces que gira así, y en algún momento esta parábola va a estar por aquí. Supongamos que este es más o menos el perfil de esa parábola, menos así. Y al rotar va a generar un sólido, un cilindro, cuya forma más o menos podemos decir que puede ser así. Más o menos así, ese es el sólido que se genera. Ese sólido se llama un paraboloide de revolución. Entonces, igual, es macizo porque toda la región que va a girar está comprendida entre el eje Y, la curva, y gira alrededor de este mismo eje Y, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a calcular un elemento genérico de este volumen? Igual, o sea, voy a dividir todo este volumen en n cilindros circulares rectos. Me voy a fijar en uno, ¿no? Supongamos que me fijo en uno como este. Vamos a tratar de dibujarlo más o menos a esta altura, ¿no? Vamos a usar, puede ser un cilindro más o menos así, ¿no? Más o menos así. Y así, ¿no? Más o menos este puede ser nuestro elemento, nuestro cilindro diferencial, genérico. Entonces, todo el volumen total va a ser dividido en n cilindros de esta forma más o menos. Entonces, ¿cuál es el volumen de este
elemento cilíndrico diferencial, delta de V en primer lugar, ¿no? El volumen de este elemento diferencial ahora es mucho más fácil de encontrar, ¿no? Porque siempre va a ser pi por radio cuadrado por altura, porque esa es la fórmula genérica para cualquier volumen sólido cilindro circular recto. Entonces nuestro delta de V sería igual a pi por radio cuadrado. ¿Cuál es el radio? Entonces ahora el radio es este, ¿no? Que corresponde a la X, a esta X, ¿no? El radio corresponde a esta X. Este radio es igual a X, ¿no? Esto corresponde a esta X, ¿no? Entonces vamos a ponerlo por ahora es X al cuadrado, ¿no? Por la altura. ¿Cuál es la altura? Esta es la altura ahora. Esta es la altura. La altura h que corresponde a un diferencial de y, a un delta de y. Está sobre el eje y. Delta de y. Entonces, cuando aplique el límite y considere que aquí hay infinitos cilindros, mi delta de y se va a convertir en un diferencial de y. Por lo tanto, cuando calcula la integral, va a ser una integral respecto de y. Entonces la función tiene que estar escrita para y, no para x. Aquí no puedo poner x. Tiene que ser una función, una f de y, porque voy a integrar respecto de y, porque esto se convierte en un diferencial de y, ¿no? En este caso pues es sencillo, pero de todas maneras como metodología podríamos decir que entonces nos interesa conocer, como mi r es igual a x, me interesa despejar de mi función cuál es la relación entre x y y, ¿no? De aquí podemos decir que esto de f de x es y, ¿no es cierto? Y es igual a x al cuadrado y puedo decir que x es igual a más o menos la raíz de y, ¿no? O sea, esa es mi relación de x respecto de y, ¿no? Para este caso. Entonces aquí, como me están pidiendo x al cuadrado, y el llevo al cuadrado aquí, x al cuadrado es simplemente y. Entonces, cuando ponga x en función de y, en este ejercicio, mi x al cuadrado es igual a y, porque lo encuentro aquí, ¿no? X al cuadrado es raíz cuadrada de y elevado al cuadrado es y. Entonces, para de una vez poner la fórmula respecto de y, sería delta de v igual a pi por y por delta de y. Y ahora aplico mi límite, ¿no? Como yo quiero que esto se convierta en el volumen, primero, ¿no? Voy a calcular mi volumen aproximado. Mi volumen aproximado es la sumatoria de los deltas de volúmenes del elemento genérico, que es la sumatoria de los n elementos que tengo en los que he dividido mi volumen. Pero para que sea el valor real, vamos a poner el límite. Entonces ahora, como que el volumen real es el límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de los deltas de v, delta de v, ¿no? Igual al límite cuando n tiende al infinito de esta sumatoria, que aquí sí ya tendríamos que poner los límites desde igual 1 hasta igual n de pi y delta de y, ¿no? Y entonces esto se convierte en el volumen real es igual a, esto se convierte en la integral, ahora el delta de v pasa a ser diferencial de v, igual a esto pasa a ser la integral, desde igual, en este caso, desde y igual 1 hasta y igual 16 de pi y diferencial de y, porque el delta de y se convierte en diferencial de y. Entonces, una cosa que no he comentado ahorita es que para calcular la fórmula general, ¿no? La fórmula general en el volumen, aquí hemos dicho x igual delta de y, ¿no? Pero en realidad nuestro x, así para ponerlo como muy genérico, bien genérico, nuestra x es una f de y, ¿no? O sea, he despejado x, tengo que ponerle en función de y. Entonces aquí podríamos decir también, ¿no? Nuestra delta de v es igual a pi por x al cuadrado, pero x es
f de y. Entonces en general sería una f cuadrado de y por delta de y, ¿no? Y aquí sería lo mismo, lo que pasa es que en mi caso, en nuestro caso, f de y cuadrado es y. Por eso aparece aquí esta y. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. Aquí, para ponerlo así como genérico, porque ustedes cuando encuentren el libro van a encontrar fórmulas, ¿no? Es el radio es x, y x es en general una f de y, que en este caso está f de y raíz de y. Entonces, la fórmula general sería pi f cuadrado de y, delta de y. Aquí yo he reemplazado ya directamente f cuadrado de y, que es y por el ejemplo concreto, pero en general podríamos hacer un paréntesis en general para que quede un poco, digamos, cuando estudien no se confundan con otra geografía. Si a partir de aquí continúo con esta expresión para hacerla genérica solamente, ¿no? La voy a poner de otro color para que se distinga, ¿no? Para hacerlo como en general, ¿no? En general, nuestro delta de b sería en general una pi f cuadrado de y, delta de y, que cuando aplique el límite, ¿no? El límite cuando tiende al infinito de delta de v sería el límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de pi f cuadrado y delta de y, y esto sería la integral del diferencial de b igual a la integral en general desde a hasta b, ¿no? Es genérico para cualquier otra función de esta integral de pi f cuadrado de y por delta de y, que sería diferencial de y, ¿no? Eso es lo que suele, y bueno, y esto sería igual a b, ¿no? Y eso es lo que suele aparecer en las fórmulas de los libros para calcular el sólido de revolución que queda alrededor del eje y. Eso es el genérico, ¿no? Aquí tenemos específicamente para este caso, ¿no? Donde nuestra f de y, repito, nuestra f de y es raíz de y, pero como está elevada al cuadrado, aquí se convierte simplemente y, ¿no? Bien, entonces volvemos, perdonen que haya hecho ese paréntesis. Entonces, en nuestro caso, este es nuestro f de y cuadrado. Entonces, nuestro volumen real es igual a, este volumen es igual a la integral de pi, integral de y, diferencial de y es y cuadrado sobre 2 entre 1 y 16, ¿no? Entre 1 y 16. Que es lo mismo que decir pi medios que multiplica a 16 elevado al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Entonces nuestro volumen es pi medios que multiplica a 16 al cuadrado menos 1 al cuadrado, que es 255. ¿No? 255 pi sobre 2 unidades cúbicas, porque nos están pidiendo un volumen, ¿no? Eso sería el volumen tanto del sólido si es que gira alrededor del eje Y como si es que gira alrededor del eje X. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver un sólido hueco. Entonces ahora vamos a hacer el ejemplo del cálculo de un sólido de revolución hueco. Entonces, ¿cuándo se genera un sólido de revolución hueco? Cuando el área que va a rotar no es un área comprendida entre la función y alguno de los ejes, ¿no? Sino cuando el área que va a rotar es un área comprendida entre dos curvas. Como en este caso, este ejemplo ya lo hemos calculado antes, hemos calculado el área comprendida entre la función f de x igual a x al cuadrado de g de x, que es esta área, lo hemos calculado anteriormente en cálculo de área. Entonces ahora lo que se nos plantea es esa área, esa región comprendida entre la función f de x igual a x al cuadrado, que es esta verde, y la función g de x igual a x al, perdón, la función f de x, que es x más 2, que es esta recta,
y la función g de x igual a x al cuadrado, que es esta parábola, el área comprendida entre las dos, que es esta, ¿no? Toda esta área va a rotar alrededor del eje x. Entonces, se va a generar un sólido hueco. ¿Por qué? Porque en esta parte no hay región, o sea, la región que va a girar va a rotar es esta, sobre el eje x. Entonces, esta parte de aquí es vacía, o sea, aquí no hay área. Cuando rote esta parte que no tiene área, va a generar un hueco en el sólido de revolución. Entonces, por eso es un sólido hueco. Entonces, cuando gire en esta parte donde no es el área que nos piden, que va a rotar, aquí está vacío, por eso se genera el sólido hueco. Entonces, digamos, la forma del sólido que se va a generar puede parecer impactante y resultar compleja a primera vista, ¿no? Para poder, digamos, establecer la fórmula del cálculo del volumen. Pero en realidad hay una manera bien simple de calcular ese volumen, y es que ¿cómo genero el sólido hueco? Entonces, el sólido hueco se genera cuando empieza a rotar. Primero, supongamos que g de x igual a x al cuadrado no existe. No existe. Entonces, si no existe g de x, la que existe solamente es f de x igual a x más 2, y cuando esa recta empieza a rotar alrededor del eje x, ¿no? En algún momento esa recta pues estará en su rotación por acá, ¿no? Aquí la hemos más o menos dibujado, más o menos así, ¿no? Y me va a generar un sólido macizo. O sea, si solamente rota f de x igual a x al cuadrado, me genera un sólido macizo, que es el que ya más o menos hemos podido encontrar, ¿no? Un sólido que en este caso, otra cosa, o sea, la región que es esta, está comprendida entre todas las medidas de integración entre -1 y 2, ¿no? Entonces, cuando rote f de x igual a x más 2, suponiendo que no exista g de x, va a rotar en el intervalo que me están pidiendo, que es en donde se interceptan las dos curvas. Entonces, me va a generar un cono truncado, ¿no? Un cono truncado. Entonces, más o menos va a ser un volumen más o menos así, ¿no? Así y así. Más o menos esto puede ser el perfil del sólido generado al hacer rotar solamente la recta, ¿no? Solamente la recta. Más o menos así podría ser, ¿no? Y ustedes lo dibujan mejor. Y acá igual nos va a quedar así. Entonces, eso es el volumen, repito, el volumen generado por la rotación solamente en la recta. Si a ese sólido, que es un cono truncado, ahora le resto la región, miren, ¿qué región le voy a restar? Si ahora yo hago girar, me olvido, ya hago ese cálculo, lo vamos a calcular una vez. Calculemos el volumen de este sólido generado por la rotación solamente de f de x, ¿no? Nuestro elemento diferencial sería un cilindro como el que ya sabemos, ¿no? Un cilindro por aquí, más o menos así, ¿no? Ese es nuestro elemento diferencial. Altura diferencial de x y radio f de x igual a x más 2. Entonces, para la rotación de nuestra región de f de x, nuestro delta de b sería igual a pi por radio cuadrado por altura, que en este caso es pi por r. Nuestra r es esta, f de x al cuadrado por la altura, que es esta de acá, diferencial, primero delta de x, ¿no? Y luego ya cuando aplicamos el límite, cuando aplico el límite, cuando n tiende al infinito, de la sumatoria de n elementos delta de v, esto lo estoy haciendo así para que se les quede como es el razonamiento para calcular la fórmula, ¿no? Cuando n tiende al infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n, desde i igual 1 hasta i igual n de pi f cuadrado delta de x, lo cual se convierte, esto es en la integral de diferencial de b, la integral
entre menos 1 y 2, que son los puntos en los cuales se cortan tanto f de x como g de x, se cortan en menos 1 y 2, ¿no? Desde menos 1 hasta 2 de la integral de pi f de x diferencial f de x al cuadrado por diferencial de x, ¿no? Luego lo calculamos y lo vamos a dejar, pero esta sería la fórmula del volumen solamente de f de x. Ahora calculemos la fórmula para encontrar el volumen, el otro volumen. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Al volumen generado por la rotación de f de x le voy a restar el volumen del sólido generado por la rotación de g de x al cuadrado. ¿Pero qué región voy a hacer rotar? Voy a hacer rotar esta región. Entonces, si yo hago rotar, voy a pintarlo de azul ya, la región comprendida entre g de x al cuadrado, el eje x, en el intervalo entre menos 1 y 2, me estoy refiriendo a esta región. Ya nos olvidamos, perdón, este es menos 1, entonces desde acá, ¿no? Nos olvidamos de f de x y nos concentramos en la región comprendida entre g de x, el eje x, entre menos 1 y 2, ¿no? Si hago rotar esa región, voy a generar un sólido de revolución cuyo volumen puedo calcular y que más o menos podría ser el perfil del que les he punteado un poquito por aquí, ¿no? Vamos así. Vamos así, podría ser el perfil de ese sólido generado al rotar, ¿no? Pero es un sólido, pues no es un sólido, ¿no? Somos un cilindro, que en este caso es este cilindro, y aquí también, ¿no? Así y así, ¿no? Entonces, si a todo el volumen generado por f de x le resto el volumen generado solamente por la rotación de esta región que resulta con este sólido, voy a tener el volumen del sólido hueco, ¿no es cierto? Al volumen externo de f de x le voy a restar el volumen, pero no esta región, sino esta, la región comprendida entre el g de x, el eje x, en el intervalo que me interesa. Entonces voy a restar todo este volumen que voy a calcular. Entonces, cuando al sólido total le reste esto, me va a quedar el sólido hueco que me están pidiendo. Entonces, ¿cuál sería la fórmula para un elemento genérico generado por la rotación de g de x alrededor del eje x, ¿no? Es la misma, pues, ¿no? O sea, la misma fórmula, ¿no? Del delta de B generado por g de x, por este g de x, es este elemento diferencial, pi por radio cuadrado por altura, que es igual a pi por, ¿cuál es el radio? El radio es esta altura que es g de x, ¿no? Es g de x elevado al cuadrado, g de x cuadrado de x por delta de x, ¿no? Aplico límites, límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de los delta de v sería igual al límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria desde igual 1 hasta igual n de pi g cuadrado de x delta de x, ¿no? Y eso se convierte en la integral de diferencial de v igual a la integral entre menos 1 y 2, porque los límites están fijos, es entre este punto y este punto, desde menos 1 hasta 2 de pi g cuadrado de x diferencial de x, ¿no? Entonces, el volumen que me están pidiendo, el volumen total que me piden, es la diferencia de ambos volúmenes. Entonces, el volumen que ahí me piden es el volumen del sólido hueco, es igual al volumen generado por la rotación de f de x, que es esta de acá, que es la integral desde menos 1 hasta 2 de pi f cuadrado de x, diferencial de x, menos el volumen generado por la rotación de g de x, que es este de acá, la integral desde menos 1 hasta 2 de pi g cuadrado de x, diferencial de x, ¿no?
que aplicando propiedades lo puedo escribir simplemente como la integral desde menos 1 hasta 2 de pi por f cuadrado de x menos g cuadrado de x, f cuadrado de x menos g cuadrado de x, todo por diferencial de x, ¿no? Y ya, en realidad, si ustedes ven en un libro la fórmula para calcular el sólido hueco, pues lo que ven es esto, ¿no? Que la fórmula es entre a y b genéricamente de pi por f cuadrado menos g cuadrado diferencial de x, pero sale de este razonamiento. Entonces, yo siempre les sugiero, les aconsejo entender las fórmulas, no memorizarlas, entender, saber de dónde vienen para que ustedes las puedan deducir, o por lo menos si es que las tienen en la cabeza, puedan comprobar que no se están equivocando en la fórmula, que la recuerdan bien porque saben cómo se deduce, ¿no? Y ahora simplemente, pues ya el volumen que nos piden del sólido hueco es, calculamos la integral, ¿no? Si ya lo pueden hacer ustedes con toda tranquilidad. Pi que multiplica a f cuadrado, en nuestro caso f es x más 2, x más 2 elevado al cuadrado, menos g cuadrado de x, nuestra g de x es x al cuadrado, sería x al cuadrado, todo al cuadrado, todo por diferencial de x, ¿no? O lo que es lo mismo, pi por la integral desde menos 1 hasta 2 de x más 2 al cuadrado, es x cuadrado más 2x más 4, ¿no? Menos x cuadrado elevado al cuadrado, menos x a la cuarta, todo diferencial de x. Y aquí ya aplicamos, integramos, ¿no? Pi que multiplica a propiedades, no sumatoria de integrales. Aquí ningún elemento se elimina, todos los elementos hay que integrarlos. La integral de x cuadrado diferencial de x sería x al cubo sobre 3 entre menos 1 y 2, ¿no? Más 2x, la integral de 2x diferencial de x sería 2 por x al cuadrado sobre 2 entre menos 1 y 2. Más la integral de 4 diferencial de x, que sería 4 por x entre menos 1 y 2. Menos la integral de x cuarto diferencial de x, que sería x a la quinta sobre 5 entre menos 1 y 2, ¿no? Y aplicando ya, resolviendo la integral, vamos a por lo menos dejarla planteada por si alguno tiene alguna duda de cómo se reemplazan los valores. Todo está multiplicado por pi, ¿no? Todo está multiplicado por pi. Sería pi que multiplica a 2 elevado al cubo, 2 al cubo menos menos 1 al cubo, todo sobre 3, que es este primer término. Más 2 entre 2 se elimina, que me queda x al cuadrado, sería 2 elevado al cuadrado menos menos 1 elevado al cuadrado, ¿no? Más 4 que multiplica a 2 menos menos 1, 2 menos menos 1, menos 1/5 por 2 elevado a la quinta menos menos 1 elevado a la quinta, ¿no? Todo multiplicado por pi. Cuando haciendo los cálculos, volumen del sólido hueco, esto resulta, si no hay errores aquí, eso resulta 57 pi sobre 5 unidades cúbicas, ¿no? 57 pi sobre 5 unidades cúbicas. Bien, eso sería el volumen que nos están pidiendo. Entonces, ahí tenemos todos los 3 ejemplos aplicados para el cálculo de sólido de revolución alrededor del eje X, alrededor del eje Y, o un sólido hueco. El sólido hueco también puede girar alrededor del eje Y, ¿no? Si gira alrededor de ese eje, pues hacemos lo mismo mismo planteamiento, un elemento diferencial, etcétera, ¿no?
no olvidemos las relaciones que hay entre la derivación y la integración, ¿no? Que son el fundamento del cálculo diferencial, el cálculo diferencial integral, ¿no? El primer teorema fundamental del cálculo, ¿no? Cómo se relaciona la derivación con la integración y que son operaciones opuestas, ¿no? De manera que, como veíamos, en algún momento lo hemos visto, haciendo un pequeño resumen de lo que estamos haciendo, lo que hemos visto hasta ahora, aplicando el concepto de derivada como razón de cambio, si yo tengo una relación, una ecuación del espacio en función de tiempo, ¿no? Espacio en función de tiempo, la razón de cambio del espacio en función del tiempo es la velocidad. ¿Cómo encuentro eso? Derivando, ¿no? Si yo derivo E respecto de t, encuentro la velocidad, que es la razón de cambio del espacio respecto del tiempo, ¿no? Y si yo tengo una velocidad en función del tiempo, la razón de cambio de la velocidad respecto del tiempo es la aceleración. Entonces, si yo derivo la velocidad respecto del tiempo, tengo una aceleración de t, ¿no? Y así puedo, partiendo de una ecuación de espacio en función del tiempo, puedo llegar a tener una ecuación de la aceleración derivando. Y al revés, ¿no? Si yo tengo una ecuación de la aceleración en función del tiempo, una como esta, ¿cómo paso de aquí a la velocidad? Pues si de aquí tengo que la variación de la velocidad es igual a la aceleración, ecuación que tengo, por diferencial de t, ¿no? ¿Cómo paso de la aceleración a la velocidad? Integrando, ¿no? Si despejo aquí, derivada de b, diferencial de b es igual a aceleración de t, diferencial de t, y si integro, tengo aquí la velocidad y una expresión, ¿no? Integrando la aceleración, tengo la velocidad. Entonces, en sentido contrario, ¿no? Si al pasar del espacio de aceleración lo hago derivando, aquí lo hago derivando, calculando la derivada, para pasar de la aceleración al espacio, lo hago integrando, ¿no? Entonces, si yo integro la aceleración, tengo la velocidad. Y luego aquí, si de aquí despejo diferencial de es igual a b de t por diferencial de t, si integro la velocidad, tengo el espacio. Entonces puedo pasar, ¿no? Si aquí hago lo mismo que he hecho acá, al integrar encuentro el espacio, ¿no? Para concluir, porque en realidad el fundamento del cálculo, las aplicaciones van por aquí, ¿no? Entonces, cuando vamos a pasar de aceleración hacia el espacio, por ejemplo, si eso no es lo único, ¿no? O sea, cada vez que tenemos una ecuación diferencial, ya les he explicado que la ecuación diferencial es cuando nuestra variable está en un diferencial, ¿no? Cuando tengo mi variable con un diferencial, tengo una ecuación diferencial, ¿no? Que vamos a ver ahora el ejemplo del enfriamiento de la ley de Newton, etc. Eso vamos a ver ejemplitos, pero al pasar de ecuaciones diferenciales, lo que tengo que hacer es integrar, ¿no? Y con eso, pues, vamos a ver más ejemplos. Aprender a integrar por sustitución, ¿no? Porque aquí estamos integrando puras polinómicas, pero también podemos integrar la función compuesta con el método de sustitución, y luego algunas aplicaciones más de ecuaciones diferenciales de primer orden. Seguimos.